este baterista haya golpeado bien los tambores, ¿verdad? Le pega duro a la batería. Gracias, mija, muy amable. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, todos los que están a través de la vía cibernética también. Sabemos que en cada reunión tenemos una conexión que en realidad nos sorprende lo que Dios está haciendo, y la verdad que estamos agradecidos con el Señor y también con todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través. Tenemos 22 compartimientos ahorita, o 22 shares, o sea que han compartido. Y bueno, pues regularmente nos vamos hasta otros países, aunque usted no lo sepa. Estamos desde aquí transmitiendo a diferentes países que se ponen en contacto conmigo. De hecho, siempre están en contacto varios hermanos. Tenemos personas en México, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, tenemos también. Y pues desde luego, localmente hablando también, estamos conectados con diferentes grupos y pues eso ayuda a que el Evangelio se pueda compartir más con otras personas. Entonces, cuán importante, ¿verdad?, es congregarse, llevar a cabo lo que se dice Hebreos capítulo 10, verso 25, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 25? Es un pasaje que ya no lo sabemos de memoria, hermanos. No dejando de congregarse como algunos tienen ya por costumbre. Entonces hay gente que agarra una costumbre pero equivocada, porque la costumbre tiene que ser congregarse. Sabemos que estamos en medio de una crisis mundial, pero eso no impide que nos congreguemos, perdón. Si la gente tiene la capacidad, amados hermanos, de salir al mercado, ir a las ferreterías, ir al parque, lo repito, con las grandes hieleras, miembros de nuestras congregaciones, y todavía poner en Facebook o en las redes sociales que van camino al parque, pero no vienen a la iglesia, es una falta de respeto al nombre del Señor, fíjense. Y también al trabajo que un ministro hace, porque un ministro pues vela por las almas. Y desde luego pues tiene que dedicar tiempo al estudio y a la preparación para poder traer un mensaje para que la iglesia no se quede niña, sino que la iglesia crezca. Tomen su asiento, hermanos, por favor, disculpen. Sino que la iglesia, hermano, crezca, como dice la palabra del Señor, y entienda lo que son los mandamientos, diría yo, y también la voluntad del Señor. Hay 4 áreas importantes en las que la iglesia tiene que crecer. Son los 4 puntos cardinales de la edificación. Yo diría que la primera fase que la iglesia tiene que aprender es el fundamento doctrinal. Es lo primero. Eso lo estamos llevando a cabo fuera del culto con algunos hermanos que estamos trabajando con ellos. Ya empezamos. Pero el segundo, después del fundamento doctrinal, es lo teológico, hermanos. La teología nos enseña a conocer a Dios, a saber más de Dios. Y lo tercero es el liderazgo, que viene a ser ¿por qué Dios, hermano, nos llamó a nosotros? Nos llamó para servir. Todos somos servidores del Señor y todos llevamos a cabo o desarrollamos un liderazgo en escala. Cada quien es líder de su propia alma, comenzando por ahí. Y luego, si usted está casado, es líder de su matrimonio. Si usted tiene hijos, los dos son líderes de su casa. Entonces el liderazgo después se traslada a la iglesia en un liderazgo delegado de ya cualquiera que sea en escala en el servicio, hermanos. Y luego viene ya lo que es el ministerio de obreros, ya como predicadores, y luego ya los ministros establecidos. Y el cuarto fundamento es conocer todo lo que concierne a lo que es escatológico, futurístico o profético. Entonces la iglesia necesita esos 4 pilares. Y si la iglesia no se congrega, no los va a tener jamás. Y vamos a tener el mismo conflicto que tenemos todos los pastores por año. Yo tengo 33 años, casi 34 años predicando. Posiblemente no los he predicado todos los días, ¿verdad? Pero sí hemos predicado por años, hermano. Por años. Tenemos más de 20 y tantos años
día tras día casi, hermanos, predicando, enseñando aquí, enseñando allá, viajando acá, yendo acá y estando donde quiera. En pocas palabras, hermanos. Gracias al Señor por la fortaleza que nos ha dado. A la edad que tengo ya, yo creo que ya algunos ya deberían de estar descansando, pero yo no me siento cansado. Al contrario, creo que hay mucho que hacer todavía, pero se necesita una iglesia consciente de que si la iglesia no se congrega, no se puede discipular, no va a crecer y vamos a tener una iglesia minusválida, debilitada, que por todo se va a ofender y por todo se va a mover. Y yo creo que la iglesia tiene que aprender a ser adulta, madura, porque no se le puede confiar actividades ni comisiones a los niños. Es imposible comisionar a un niño. Imposible. Usted no comisionaría a su niño a que fuera a edificar un edificio o que fuera a manejar su carro y usted fuera ahí al lado de él, sabiendo que su niño no tiene la capacidad de hacerlo. Igual es Dios en el ministerio. Dios va a llamar gente, hermano, que entienda su llamado, que Dios no lo llamó a quedarse chiquitito o deforme. Dios lo llamó a crecer uniformemente hablando, o sea, integralmente hablando, en todo lo que tiene que ver. Pero yo le comento esto porque estamos dándole un seguimiento a la iglesia modelo, que yo considero que es mi modelo en iglesia. Yo cada vez que pienso en una iglesia, yo digo la iglesia de los hechos, porque me siento parte de la iglesia de los hechos, en el sentido de que al menos yo lo digo como ministro, como miembro que fui también por, no sé, muchísimos años, 15 años tal vez, sentado bajo tutela, bajo una tutoría ministerial, aprendiendo siempre, metido en todo lo que tenía que ver con el ministerio. Y bueno, uno aprende muchísimo, hermano, estando así, pero yo considero que cuando vemos a la iglesia de los hechos, ese tiene que ser nuestro espejo para que nos reflejemos en qué nivel estamos nosotros. Capítulo por capítulo nos enseña una fase de la iglesia y hoy vamos a tocar, hermanos, el capítulo 7 final y el capítulo 8, como lo dice el pasaje. Si usted me puede acompañar, sería buenísimo, y vamos a revisar lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 7, verso, ¿qué dije? 58, correcto, ¿verdad? Capítulo 7, verso 58, es un pasaje que nos tira al final de la situación que atravesó un hombre de Dios llamado Esteban, que prácticamente era un diácono, pero terminó como un gran maestro de la palabra. Era un hombre muy preparado, hermano, para dar un mensaje tan exegético como el que le dio a los fariseos en ese entonces, que los hizo hasta rechinar, porque no podían contrarrestar el espíritu y el conocimiento y la sabiduría con la que hablaba Esteban. Siendo un diácono, hermano, el hombre se preparó siendo diácono. Lo que yo quiero que usted vaya visualizando, que no se quedó, hermano, siendo diácono. No, el hombre se proyectó a evolucionar como Dios lo hace. Te permite entrar por ciertas puertas, a manera que tú entiendas que las promociones son graduales, hermanos, y que van evolucionando conforme vaya pasando el tiempo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces estaban apedreando a Esteban, correcto. Ahora, vamos a ver el capítulo 8, verso 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Así dice, ¿no? Saulo. En aquel día, o sea, en ese día, capítulo 8, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces,
¿Por qué le he puesto por título la persecución y el despertar a la comisión? Usted lo va a entender. La experiencia que vivieron los discípulos, hermano, por la cual ellos tuvieron que atravesar a manera de poder salir de la comodidad donde se encontraban o de su forma de pensar, que hay muchas formas de pensar que hoy en día, hermano, la gente desarrollan criterios equivocados y lamentablemente le voy a decir que son criterios que vienen a veces afectar no solamente a la persona misma, sino a los que lo rodean, porque luego se forman otros criterios y son criterios equivocados muchas veces que no son analizados por alguien que tenga la madurez y la conciencia ministerial, que tenga la experiencia y el conocimiento teológico bíblico para poder examinar a la luz de la palabra ciertos tipos de pensamiento. Y nos encontramos constantemente con este tipo de personas. Yo personalmente me he encontrado con muchísimos que pelean por su forma de pensar, pero que cuando yo lo analizo inmediatamente, usted sabe, salta la palabra del Señor a mi mente y puedo discernir que son pensamientos equivocados que nadie les ha explicado. Y me decía uno de mis maestros, hermano, en la escuela siempre, que uno tiene que aprender a presentarse en lo que piensa ante los que saben, porque si no, siempre uno va a vivir pensando que uno sabe. Pero cuando uno presenta lo que uno piensa que sabe ante los que saben, uno es juzgado. Y el juicio tiene que ser verdadero y es necesario, porque tiene que haber un análisis, hermano, de las cosas que se dicen. Pero desde luego que el que analiza debe de tener una conciencia y una madurez para analizar, porque si vamos a analizarlo de acuerdo a nuestro criterio, pues todos los que predicamos estamos mal, hermano, y las personas que están abajo de un púlpito pues están bien conforme a su propia manera de pensar. Pero como esto no se trata de buscar las formas de pensar, sino analizar el pensamiento a través de la palabra del Señor, podemos discernir de que hay gente que está equivocada. Mire Saulo, hermano, él pensaba que estaba haciendo la obra del Señor y perseguía a la iglesia y fue él prácticamente, voy a decir, el precursor de la persecución de la iglesia en Jerusalén. Ahora, yo aquí le voy a explicar que cuando la iglesia se acomoda, Dios tiene que levantar hombres que persigan a la iglesia. Yo, hermano, voy a ser franco, le doy gracias al Señor por el presidente Trump, aunque a muchos no les guste, ¿verdad? Incluyendo pastores y miembros de la iglesia, pero le doy gracias al Señor por él. No estoy de acuerdo con su política, soy franco, porque yo no soy político, pero le doy gracias al Señor por él, porque Dios lo levantó en un tiempo donde la nación estaba yéndose hacia otro carril. No sé dónde estuviéramos ahorita si hubiéramos seguido con la presidencia anterior, hermanos. Estuviéramos invadidos y posiblemente lo único que sonara en nuestros medios sería el movimiento LGBT, que ahora cada día le van agregando más letras, porque se van levantando más movimientos y le agregan otra letra. Entonces ya ni siquiera es LGBT ahora, hermanos. Número uno, estuviéramos ahorita invadidos por las leyes, hermanos, que aprueban el aborto, como esas que se han aprobado en diferentes estados, de el aborto después de un día, creo que después de nacer, algo así, no recuerdo cómo le llaman ellos, pero hay una ley donde el niño, después de haber nacido, tiene cierto tiempo nacido, lo pueden matar. Y eso está establecido en la ciudad de Nueva York. Es una de esas que estoy consciente de eso, hermano. Ya no nomás de la muchacha que ya tuvo el niño en el vientre por equivocación, dicen ellas, pero no fue por equivocación, fue por vagas y por no aprender a escuchar consejos. Y de repente, no nomás por eso, hermano, y ahora ya aprobaron otras leyes, para darle una idea, hermanos.
Pero dejemos eso en paz. ¿Qué me dice de las leyes que se están aprobando de los matrimonios entre familiares? Matrimonios de incestos que Dios condena, que ahorita ya no recuerdo en qué estado hay una persona que está casada con su propio familiar. Matrimonios como tipo Semiramis y Nimrod, de una madre casándose con un hijo. Usted sabe que hay matrimonios de ese tipo en Europa. Canadá es uno de los países más corruptos en cuanto a las leyes, hermano, que yo le estoy mencionando. En Canadá se pueden casar hasta con sus mascotas, para que se dé una idea. Sí, investíguelo, va a ver. Hay mucha gente que se casa con sus mascotas. Hermano, yo no tengo el cerebro para pensar tantas cochinadas, soy franco. Pero lo que yo sí le quiero mencionar es de que hay pensamientos equivocados como Pablo, que perseguía a la iglesia y que tienen que ser corregidos. Pero por el otro lado, Dios permite que se levanten hombres como él para sacudir a su iglesia, como el presidente Trump ha venido a sacudir la nación, incluyendo a la iglesia que estaba muy quieta. Digan amén, por favor, hermanos. Y no soy republicano ni demócrata. Yo no me meto en ese rollo. Cada quien decida por dónde va, cuál camino tome, pero yo solamente le comento lo que está sucediendo hoy en día. Pero cuando vemos a Pablo, usted se da cuenta que dice que en ese día, cuando asesinaron a Esteban, un siervo del Señor, se desató una gran persecución contra la iglesia. O sea, las persecuciones contra la iglesia, hermano, no son nuevas. Usted cuando mira la historia ha visto va a ver registradas muchas persecuciones fuertísimas de la iglesia. Pero esta fue una de las primeras persecuciones que se desataron, donde empezaron a perseguir y matar a los cristianos del tiempo presente. Bueno, del tiempo presente de apostólico, de la iglesia apostólica, hermano. Y empezaron a ser prácticamente perseguidos. Entonces usted va a mirar que ahí usted va a notar que la orden del Señor que le dio a la iglesia, ¿por qué razón el Señor permitió? Déjeme ponerlo aquí. ¿Por qué razón el Señor permitió que hubiera una persecución? Porque la iglesia se había sentado como está sentada hoy, hermanos. Yo le quiero decir que no hay un inservible en el reino de Dios. No existen los inservibles. Esa es una filosofía equivocada de personas que piensan que son inútiles, pero que no han entendido que cuando el Señor nos llamó de Egipto, nos llamó para dos cosas. Una, para ofrecer sacrificios de alabanza en el desierto, fíjese bien, en medio de desiertos, y también para servirle. Son dos cosas: ofrecer alabanza y ofrecer servicio. Entonces esas dos cosas son dos cosas que nos deben de perseguir y que tienen que estar en nuestra conciencia, de que Dios nos llamó a adorarle, a alabarle, pero también a servirle. Por eso le repito, no hay inservibles en el reino del Señor. Nadie puede inutilizarse porque posiblemente no tiene la función en una área, pero la tiene en otra. ¿No sabe usted cuáles son sus talentos? Bueno, pues pregunte para que alguien le oriente o revise su corazón para dónde se ubica a servir. Pero todo mundo debe de aprender a servir al Señor en la iglesia del Señor, porque la iglesia de Cristo empezó sirviendo y va a terminar sirviendo. Empezó adorando al Señor y va a terminar adorando al Señor, si bien es cierto. Ahora, usted se va a dar cuenta que la iglesia del principio, poderosísima, hermano, fuertísima la iglesia, ¿verdad? Se sentó, pero el Señor le había comisionado para que llevara a cabo una función. Como ustedes, ¿cuántos son la iglesia del Señor? Sí, usted se considera de la iglesia de Hechos 29, como yo, que tenemos que hacer historia, hermano, dejar algo en alguien, que algo pase a través de nosotros. ¿Se considera? Perfecto, igual que yo, qué bueno. Porque la iglesia primitiva llegó hasta el capítulo 28, pero la iglesia contemporánea tiene que hacer el 29, 30, 31 y no sabemos hasta dónde nos permita el Señor. Pero ¿dónde están nuestras obras, no? Ahora,
el ejemplo que nos dejan a nosotros, la iglesia, es de que a ellos les pasó exactamente lo que ha pasado hoy en la iglesia cristiana del tiempo presente, porque olvidaron su comisión. Y cuando olvidaron su comisión fueron perseguidos, hermano, para concientizarlos a regresar a su comisión. Yo quiero que usted note que la orden del Señor fue que predicaran, ¿en dónde, hermano? Diga conmigo: Jerusalén, y también Judea, y también Samaria, y también los confines de la tierra. Pero la iglesia había sido tan prosperada, tan reconocida, tan poderosa, que ya en el capítulo 8 se había olvidado de su comisión. Se había olvidado, hermano, y estaban todos contentos en Jerusalén. Todo el mundo estaba sentado, hermano, rodeando Jerusalén. Pero el Señor les dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Diga conmigo otra vez: Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Dicen amén? Eso significa de que lo que el Señor está diciendo es que la comisión no se puede partir, no se puede fracturar. Mire, cuando el Señor establece una obra, hermano, tenemos que reconocer Casa Jerusalén, tenemos que reconocer nuestra ciudad Judea, tenemos que reconocer nuestro condado, hermano, de King o de Snohomish, podríamos decir acá, y luego reconocer nuestro estado. Que cuando el Señor nos llamó, no nos llamó solamente a sentarnos en cuatro paredes y amarrarnos a la banca y decir: me gusta ir a la iglesia, pero no cuenten conmigo en el servicio. Yo no voy a estar disponible a salir de mi Jerusalén para ir a Judea a exponerme, mucho menos a Samaria, y peor, salir hasta los confines de la tierra, a regiones más lejos. Pero yo quiero que usted note, hermano, que la comisión que el Señor le dio a la iglesia del principio la llevaron a cabo, pero la fracturaron, porque la iglesia se amarró en Jerusalén y todo el mundo estaba desde el capítulo 2, usted se va a dar cuenta, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, hasta que vino el 7 a finales, a desatar una persecución del capítulo 8. O sea, Dios tuvo que traer un despertamiento, porque la gloria, la gracia, la unción que tenía la iglesia, hermano, los hizo amarrarse en Jerusalén. Y es peligroso no entender los solajes de gloria, que cuando Dios da, hermano, un olaje, yo le quiero que usted entienda que es para que usted se mueva y pueda surfear en ese olaje, no para que se siente y se relaje. El Señor llamó a su iglesia a trabajar, diga conmigo amén. Entonces, eso fue lo que en el capítulo 1, quiero que usted note, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la iglesia se había acomodado. Se ancló solo en Jerusalén cuando la orden fue ir ¿a dónde, hermano? Jerusalén, Judea otra vez, Samaria y los confines de la tierra. Entonces, cuán importante es entender que el Señor no nos llamó a ser una iglesia, hermano, local, sino una iglesia regional, que reconozca regiones, hermano. Entonces, usted va a mirar que al final del capítulo 7 el Señor desata, y ve usted el capítulo 9, donde se ve el desarrollo de la persecución, porque en el capítulo 7 el Señor desata una persecución. En el capítulo 8 usted se da cuenta que se lleva a cabo, hermano, y en el capítulo 9 usted va a mirar que Pablo llegó a pedir cartas al Sanedrín para ir a perseguir y matar supuestamente a los herejes. ¿Quién provocó que se levantara un Saulo? Dios. ¿Por qué Dios provocó que se levantara un Saulo? Porque la iglesia se ancló en la gloria
y en su relajamiento. Y dijo: no importa que todo el mundo se pierda. El Señor dijo que fuéramos a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, pero aquí está bonito en Jerusalén. Esto me hace acordar cuando abajo del monte, cuando Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, hermano, que era Pedro, Juan y Jacobo, Santiago, se los lleva al monte y allá sufre una transfiguración extraordinaria. Y descienden 2 hombres, hermano, prominentes y simbólicos en el Antiguo Testamento, y que eran Moisés y Elías. Cada uno tiene un simbolismo, porque uno habla de la ley y el otro habla del ministerio profético, hermano, y empiezan a hablar con Jesús en un ambiente de gloria. Y cuando los apóstoles miran esto, dicen: Señor, abajo allá, que peleen los que quieran con los endemoniados. Allá que se pierdan las personas, allá abajo del monte no hay problema. Quedémonos aquí. Hagamos 3 enramadas, mira, 1, 2, 3. Cada uno le sirve a cada uno. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y no importa que el mundo se pierda. Ese fue el criterio que ellos tenían ahí, hermanos. Pero el Señor no tenía esa visión. Cuando el Señor terminó, usted se da cuenta que bajó y confrontó a un hombre que estaba con un espíritu lunático, dice una versión. Otra versión, un espíritu epiléptico. Lo que haya sido era un espíritu, una persona endemoniada que los discípulos de abajo del monte no podían echar fuera, que tuvo que venir el Señor. Pero usted se da cuenta, amados hermanos, que en el capítulo 9 se ve a un hombre que Dios levanta para perseguir a una iglesia que se había sentado. Ahora yo quiero que usted vaya captando que cuando alguien se relaja en la iglesia, que alguien dice: yo puedo ser todo menos servidor, Dios levanta a quien lo persiga. A mí me gusta mucho ver, hermano, dentro de una congregación a nivel local, cuando Dios levanta una piedrita en el zapato para ciertas personas. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Que hay gente que viene a la iglesia, hermano, pero tiene su piedrita en el zapato. Espero que me dé a entender, porque eso, hermano, es muy profundo. Eso viene de la raíz griega y hebrea, pero se la voy a definir. La piedrita en el zapato es esa persona que, hermano, le hace que su hígado se ponga amarillo y sus ojos rojos, ¿sí? Que usted dice: lo mastico pero no lo trago. Siempre Dios va a levantar una persona que le va a formar el carácter, porque Dios no quiere que se olvide que le llamó para servir, que tiene una comisión que atender, que no es local necesariamente. Quiero que mire usted Hechos, la persecución, capítulo 1. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron, dice, esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. No querían ir a Judea, no querían ir a Samaria. Ahorita los voy a mandar, pero note bien que también los mandó a los confines de la tierra. 9:1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas a los que todavía estaban relajados para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, así le llamaban antes, tanto hombres como mujeres, les pudiera llevar atados a Jerusalén. Ese fue un perseguidor, él mismo lo aclara, hermano, en varios pasajes del Nuevo Testamento. Fue un perseguidor de la iglesia. Entonces la iglesia fue esparcida. Usted se va a dar cuenta porque se asentó. En el capítulo 8 estaba sentada y el Señor levantó a un perseguidor. Entonces cuando la iglesia se acomoda, Dios permite y desata persecución. Dios levantó a un hombre llamado Pedido o Anhelo, que es Saulo, para que persiguiera a la iglesia y la sacara de su comodidad, a manera que pudiera salir a cumplir con su comisión de ¿qué? Diga conmigo: evangelización, hermano. No le tenga miedo. Evangelización significa que si yo fui salvo por gracia, yo tengo que dar por gracia lo que se me dio de gracia. No estoy hablando yo de que solamente los adultos tengamos que hacer eso. Si usted conoce a Jesús, su comisión es llevar a Jerusalén, que es su casa,
llevar a Judea, que es, hermano, su ciudad donde usted vive, llevar a, hermano, a Samaria, a su condado, posiblemente a los confines de todo el estado, donde el Señor lo mueva. Usted tiene que desarrollar un espíritu de evangelización. Diga conmigo amén, porque esta fue la comisión de la iglesia. Hechos 8:3 dice: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba ¿en dónde? En la cárcel. A nosotros nadie nos persigue, hermanos. Quitémonos la política, que el gobierno nos está persiguiendo. Nadie nos persigue en Estados Unidos. La iglesia se ha acomodado, eso sí es cierto, y tiene que estar a la expectativa de que Dios levante no solamente a un hombre, levante hombres que empiecen ahora a perseguir a la iglesia, para que la iglesia pueda ser esparcida y salir a llevar a cabo y cumplir con su comisión. ¿Qué quiere decir la palabra diáspora? Yo ponía aquí, buscando un poquito, hermano, la diáspora es la disposición por el mundo de grupos humanos que se ha visto obligados por distintas causas a abandonar su lugar de origen. Esto quiere decir que cuando el Señor permite que se levante, hermano, Saulo, en el capítulo 8 lo que hizo fue dispersar. Y de ahí viene, hermano, lo que se conoce como diáspora, que viene a hablar de dispersión o dispersar, sacar de su lugar de origen. La palabra que dice diáspora, que significa dispersión, ahí lo explico. De ahí que la palabra diáspora esté muy asociada con la idea de exilio. Entonces los echaron, para que mejor me entienda. No quiere decir te voy a echar, que yo no voy, Señor, te voy a sacar. Mire, mucha gente ha sido llamada a predicar en su país y no se quiere regresar a su país. Y de repente el Señor permite que se activen unos señores que tienen una plaquita aquí, que usted ya los conoce, y los echan, hermano. Y allá van a predicar. Y levantan tremendos ministerios. Yo he conocido, hermanos que los han sacado, que ahora están ministrando y haciendo lo que no hacían acá en el país de la abundancia, porque no entendieron el propósito por el cual Dios los trajo acá, que posiblemente era prepararlos para luego lanzarlos al trabajo, a su campo de trabajo, donde iban a conquistar, hermanos, su Jerusalén, su Judea y su Samaria, y luego todo su territorio. Entonces, Hechos 8:1, 8:4, así que los que habían sido esparcidos, note bien lo que dice aquí, ¿qué iban haciendo? Pero en Jerusalén estaban tranquilos. Aleluya, ya vieron al apóstol Pedro que con la sombra sana a los enfermos. Todo el mundo habla de milagros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ya vieron al varón aquel que me dijo todo lo que yo era, como la samaritana. Ya vieron aquel varón que me profetizó. Ya vieron aquel el milagro. Ya vieron, sí. Pero ¿dónde están los tuyos? ¿Dónde están los milagros que tú tienes que hacer? Ya vieron ese varón como predica la palabra. Sí, ya vimos. ¿Dónde está tu palabra? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Y la tuya, ¿cuándo vas a salir a predicar la palabra? ¿Cuándo? Mire, Dios tuvo que sacar, hermano, porque uno de los que salió huyendo, pero corriendo, claro, promovido por Dios, fue Felipe, el diácono. Salió, hermano. Note bien, verso 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de ¿dónde? Diga conmigo, Samaria. ¿A dónde les dijo el Señor que tenían que ser testigos? Judea, Samaria y los confines de la tierra. Pero todo el mundo estaba contento con lo que estaba sucediendo y la abundancia de la iglesia apostólica en Jerusalén. Todo el mundo decía, ¿para qué, Señor? Si aquí está bonito todo, ¿para qué nos vamos a crear problemas extendiéndonos? Pero sin embargo, el Señor forzó a Felipe a descender a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía Felipe, hermano? Diga conmigo, les predicaba a Cristo. ¿Correcto? Les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención. Hermano,
Felipe era un pobre diácono sirviendo mesas, ahora tenía a su merced multitudes. Estaba toda la gente embebecida por los milagros que hacía y la palabra. Posiblemente Felipe de diácono no hizo ni un milagro, pero cuando Dios lo sacó, lo empezó a usar con un don que no conocía que tenía, que era de sanar enfermos y echar fuera demonios. Llegó sacudiendo a Samaria. Dice que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, que posiblemente en Jerusalén no las hacía. Por eso, mi hermano, yo siempre lo he dicho, no hay un campo más grande que la calle, que la comunidad, que las ciudades donde Dios te vaya dirigiendo, para ver la mano de Dios moverse en tu vida y saber si tienes un ministerio. Mucha gente pelea por lugares locales en una iglesia, aunque la iglesia sea pequeña, y quieren púlpito, no sabemos para qué. O lugares, hermanos, de honra, no sabemos para qué, porque no han entendido que en este lugar lo que se hace es formar y edificar. Mi esposa, hoy en la mañana la voy a poner como ejemplo, ¿verdad? Me decía algo, yo le decía a ella, apúrate, le decía, porque vamos tarde. Usted sabe cómo somos los pastores, hermanos. Apuramos a la esposa y a veces la esposa lo apura a uno. ¿Qué pasó? Ya estoy en el carro, te estoy llamando, ya estamos. O sea, así nos la llevamos, hermanos. Y hoy nos pasó eso porque traíamos al chamaquito. Y yo venía pensando venir a las 9 porque los hermanos ensayan. Desde luego, pues él no ha estado acá con nosotros en ningún ensayo. Dije, pues para que afinen un poco, ¿no? Pero pues ahí se nos atravesó un café, hermanos. ¿Para qué le voy a mentir, verdad? Y entonces ya se me hizo tarde, y cuando me di cuenta le digo a mi esposa, apúrate que ya vamos tarde. Y me dice mi esposa, yo siempre manejo. ¿Por qué usted no maneja hoy? Si tú predicas, yo manejo. Entonces mejor dijo, yo manejo. Sí, porque mi esposa, hermano, me ayuda mucho con eso. A veces yo tengo que revisar los temas, usted sabe, para estar seguro de algún error o cualquier cosa. Todos los pastores hacemos eso, hermanos. No poner a la mujer a manejar, solamente soy el único, hermanos. Así es que no tome ese modelo. Mi esposa, porque es buena gente, pues. Bueno, tal vez usted también hace lo mismo, pero es porque su esposa es buena gente también. Amén. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, que hay funciones que tienen que desarrollarse. El ministro tiene que estar atento a la palabra, no a las mesas. A las mesas tiene que atenderlas a alguien que vaya desarrollando un trabajo, un ministerio, un liderazgo. Pero le repito, si una persona quiere saber si tiene un ministerio, váyase a las calles, busque un púlpito, ponga uno, hágase uno de madera, como lo hicimos en el pasado. Fabríqueselo, hágalo como usted quiera. Párese en una calle y predique a Cristo. Y le voy a garantizar que Dios le va a dar gente que necesita liberación de expulsión de espíritus. Y posiblemente Dios le va a empezar a activar los dones de milagros y sanidades. No busque púlpitos acá. Primero pase por donde todo mundo pasamos, hermanos. Agarre el valor y hágalo. Vaya y conquiste su ciudad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, yo quiero agregar acerca de lo que significa ser esparcidos, de acuerdo a otros diccionarios. Esparcidos, según Boyce, hay dos diferentes palabras en la antigua lengua griega para la idea de esparcida. Una idea la tiene de esparcir en el sentido de hacer algo desaparecer, como el esparcir las cenizas de alguien. La otra tiene la idea de esparcir, me gusta más esta, en el sentido de plantar, sembrar o sembrar semillas. Esta es la palabra que se utiliza aquí, que fueron esparcidos. Entonces, ahora entendemos que la idea del Señor era, les di semilla, ahora vayan y espárzala, vayan y siémbrela. Dígame, ¿para qué una persona, hermano, oye por tantos años a un pastor, a un predicador, si no es para recibir la semilla,
para cuando venga el momento, ser esparcido a sembrar y plantar la semilla en otras personas. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero que usted vaya comprendiendo es que cuando el pueblo se sienta como la iglesia apostólica en Jerusalén, en su casa, y no quiere ir a su Judea, a su Samaria y a los confines de la tierra, Dios va a provocar persecución para que pueda ir y lo pueda hacer, aunque no me diga amén. Así de sencillo. Voy a ponerle otra extensión de acuerdo al diccionario español de esparcir. Me gustó mucho esta. Significa entender lo que está junto o amontonado. Eso, hermano, eso es tremendo. Porque cómo nos gustan los grupitos, ¿no? Cómo nos gustan los grupitos. Nos gusta juntarnos, hermano. Pero cuando el Señor vio que todos se habían juntado, dijo: es hora de esparcirlos. Y levantó a un Saulo para que fueran esparcidos, porque estaban muy juntos y amontonados solamente en su entorno, y se habían olvidado de la comisión, que tenían que sembrar y plantar la semilla en otros corazones. O sea, yo creo que usted vaya considerando, hermano, cuántas almas les he predicado durante todo el año, aunque haya habido pandemia. Me he comunicado con todo el mundo, menos evangelizar. Porque mucha gente dice, uno de mis líderes me dijo: pero pastor, es que hay pandemia, ¿quién se va a convertir? Le dije: ¿y no has hablado con tu familia? ¿Y no has hablado con tus amigos por las redes sociales? Crea una red en las redes sociales y sigue predicando el evangelio. Le voy a explicar que la responsabilidad del crecimiento, hermano, no está en el ministro, está en el pueblo, porque el pueblo es el que debe de llevar la semilla. El ministro es el que tiene que engendrar y darle la semilla al pueblo para que el pueblo vaya y la esparza. Aleluya. Un predicador, hermano, del pasado, uno de sus discípulos le dijo: pero pastor, usted no va a estar en la iglesia predicando. Le dice: no, pero es que es necesario que usted esté. Y le preguntó y le dice: ¿cuántos años he estado con ustedes? ¿Cuánta semilla no he puesto en sus corazones como para que digan que no tienen nada para sembrar? ¿Me explico? Entonces, cuando pasan los años, Dios ha permitido que usted, hermano, vaya amontonando la semilla, ¿no? Entonces, esto me gusta: esparcir, diccionario español, extender lo que está junto o amontonado. De manera que lo que se amontona, este es mi comentario, el Señor lo tiene que esparcir para sembrar, ya que el término también en griego se refiere a semilla o igual esperma. Usted sabe qué es semilla, hermano, que es la manera de sembrar, espora, siembra, simiente, de donde viene lo que se conoce como diáspora, que es esparcir. ¿Esparcir qué? La semilla, plantarla. Dígame si a la iglesia apostólica no se le olvidó la comisión. Se le olvidó. Dígame si a la iglesia de hoy no se le ha olvidado Hechos capítulo 1 verso 8. Se le ha olvidado, hermanos. Hermano, no le estoy regañando, diga conmigo amén. ¿Verdad? Ahora, si usted se siente regañado, pues por algo será, ¿verdad? A lo mejor usted no está cumpliendo con la comisión que el Señor le dio a la iglesia. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Hemos sido testigos? ¿O no somos la iglesia de Cristo? ¿O es que eso fue para la iglesia apostólica, pastor? O sea que la iglesia apostólica es otra iglesia diferente a la iglesia de hoy. ¿O somos la misma iglesia? Diga conmigo: somos la misma iglesia y la comisión es la misma. Hechos capítulo 1 verso 8. Entonces, por la persecución se ve registrado a un diácono llamado Felipe desarrollando un ministerio evangelístico cubriendo, hermano, dos regiones más. Sería Samaria y Judea, que no estaban cubiertas cuando estaban tranquilos en Jerusalén. ¿Se da cuenta? En Samaria cubre a toda una ciudad que se le olvidó el evangelio predicado antes por una mujer samaritana. ¿Se acuerda usted la experiencia de Jesús en capítulo 4 de Juan? Cuando le habla a la samaritana, verso 39,
Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Y toda Samaria se convirtió. Pero para el tiempo de Felipe, ya la iglesia se le había olvidado en Samaria el mensaje de la samaritana que le habló Cristo, hermano. Y por eso Dios tuvo que descender a un Felipe a reevangelizar una ciudad samaritana. Se habla, algunos teólogos dicen que cuando Felipe predicó a las multitudes se convirtieron aproximadamente unos 20,000. Imagínense, hermano, 20,000. ¿Cuántos hijos en la fe llevas en tus lomos que no has sacado de ti, hermano? Porque has guardado la semilla. ¿Te puedes imaginar? Ay, hermano, pastores, que fíjese que mi don no es evangelizar, mi don es la alabanza. Permítame explicarle que no se requiere don para evangelizar, se requiere entender la comisión. La comisión no tiene que ver con el don, tiene que ver con la conciencia del mandato del Señor que dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿correcto? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, confirmándolos con el bautismo. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. Una comisión delegada a la iglesia apostólica que llegó hasta el capítulo 28, pero que la iglesia contemporánea tiene que escribir el 29 y los que siguen. ¿Cuántos hijos has retenido? Posiblemente hasta familiares, hermano. Hijos, parientes, amigos, compañeros de trabajo, donde Dios te ha llevado a otras ciudades y que te ha dicho: háblale de mi palabra. Y tú has dicho: pero es que tengo vergüenza, Señor. Claro, porque no has entendido tu comisión. Y cuando una persona no entiende la comisión, está expuesta a una persecución. Escuche lo que le digo, hermano. Y por eso Felipe se va en su comisión, hermano, a Samaria, pero también el Señor lo mueve a un desierto de Judea. Ahora, ¿cuántas áreas cubrió Felipe? Samaria y Judea. Ya llevamos 3, ¿correcto? ¿Que se cubrieron? ¿Sí o no? La iglesia apostólica, como todo el mundo contento en Jerusalén. Y cuando vino la diáspora de Jerusalén a Samaria, como el Señor había dicho, y luego de ahí mismo levanta a Felipe y lo manda a Judea a encontrarse con un eunuco etíope africano. Así el evangelio llegó a ese continente africano a través de este hombre, hermano, que fue evangelizado por Felipe. Usted ya conoce la historia, usted la puede leer, pero aquí le voy a mencionar algunos versos. Un ángel del Señor, Hechos 8:26, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Mire qué lindo el ministerio angelical. Lo necesitamos en acción, hermano. Levántate y ve hacia el sur. O sea que él andaba en el norte de Jerusalén, que está Samaria. Si usted mira el mapa de eso que está hablando ahí, Samaria, Jerusalén y Judea, usted lo va a mirar abajo, hermano, que está Gaza, el camino a todo lo que es el camino de Judea, por ahí. Usted va a mirar que está el norte de Samaria y en el sur está lo que era Gaza o Judea, hermano. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto, o sea, era desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y lo único, tenga cuidado con andar entregando Biblias. No se le puede entregar Biblias a una persona que no ha sido evangelizada o que va camino a una consolidación celular o de discipulado. De nada le sirve. Necesita que se le abran primero los ojos del entendimiento para que usted le pueda dar una Biblia. Este hombre fue a Jerusalén y lo primero que hicieron fue darle un rollo del profeta Isaías, hermano, donde hablaba del sacrificio del Señor. Y no entendía nada. Pero un ángel le habló a Felipe y le dijo: levántate y vete al camino del desierto que está por
ahí por el área de Gaza y ahí vas a encontrar un hombre. Mire, esto es interesantísimo notar lo que Felipe era un hombre de multitudes o de pecho a pecho, hermanos. Una vez me preguntó un predicador a mí, que yo lo invité a ministrar, y me dijo: ¿cuántos son? Yo le dije: tú no puedes entrar a predicar con nosotros. Yo le prediqué a uno, como le prediqué a 3, a 4, a 6, como le he predicado a miles, a cientos, y predico de la misma forma, igual, como usted me mira aquí, hermanos. Me acuerdo cuando el Señor me estaba enseñando, trineándome, recibía muchas invitaciones y llegaba a iglesias de 2, de 3, de 4 sentados, eran todos. Apoyé a un amigo cuando estaba empezando su ministerio por el área de California, y me tocó llegar a predicarle a su congregación en muchas ocasiones a 6 personas. A él, a su esposa, sus 2 hijos y 2 miembros. Porque no sé qué tenía el hombre que le dividía en la iglesia cada rato. Yo le decía: es que tú eres muy pasivo, le tenía que decir, porque era muy pasivo, era pastor. Y usted sabe que cuando la gente ve a un pastor, hermano, la gente abusa. Usted no, desde luego, porque yo no soy pastor. Yo tengo otra línea, hermano, un poquito más sólida, más fuerte, que simplemente tratar de arreglar todo con besos y abrazos. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? Eso se lo dijo a mi esposa. Mi esposa, ella arregla todo con besos y abrazos, hermano. Yo no. Yo he tenido que llevar a cabo un formamiento donde a veces los sentimientos tienen que amarrarse para poder hacer la voluntad del Señor. Y quiero decirle que es muy difícil a veces hablar cosas y llevar a cabo cosas como ministro, porque duelen, hermano, a veces, pero uno tiene que hacerlos, porque es menester obedecer primeramente al Señor antes que a sus sentimientos. Aunque no me diga amén, pero vamos a ir aprendiéndolo. ¿Dicen amén? Entonces Felipe era un hombre, hermanos, de multitudes, pero también de pecho a pecho. Un hombre que predicaba a miles o a cientos, pero igual le predicaba a una persona. Tenía el corazón para viajar por uno como por cientos. Sí. Pero, hermano, ¿cuándo fue la última vez que evangelizaste un alma? No me diga. Nomás piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Cristo a una persona? No estoy hablando en tu casa o en la iglesia, estoy hablando fuera de tu región. Piénselo, por favor. En Hechos 11:19, usted va a notar aquí que dice que llegaron hasta Fenicia, cuando los que fueron, hermanos, esparcidos. Hechos 11:19 dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Entonces usted va a mirar que esta es la 4ª área comisionada por el Señor, que se conoce como los confines de la tierra. Era llevar el evangelio a la gentilidad. Por eso, mire, el evangelio, si bien es cierto, en capítulo 10 de Hechos llegó a los gentiles, pero usted se va a dar cuenta que en el capítulo 11 habla que desde el capítulo 8 el evangelio había llegado a Antioquía y a Chipre, que tiene que ver, hermanos, regiones fuera de lo que era Israel. Está hablando de la gentilidad, la iglesia gentil, la iglesia, hermanos, de Antioquía. Ahí es donde surge la iglesia central de la gentilidad de capítulo 13 de los Hechos. Cuando lleguemos a ese capítulo, usted se va a dar cuenta que es una iglesia apostólica y profética, porque ahí se movía la autoridad apostólica de los gentiles y la autoridad profética de los gentiles. Aunque había profetas judíos, como Silas, que venía de la iglesia de Jerusalén a apoyar el ministerio en Antioquía, cuando Pablo fue a alegar por qué querían judaizar a los gentiles, los que habían descendido de Jerusalén, del presbiterio apostólico, hermano, y tuvo que subir Pablo con Bernabé a discutir la situación, y los apóstoles lo regresaron con cartas, pero le mandaron a Silas como profeta y a otro hombre que se llamaba Judas, hermano, que eran profetas en Jerusalén, para que apoyaran el ministerio de Antioquía, siendo judíos. Pero ahí nace, hermano, la iglesia central de la gentilidad. En ese entonces, en el capítulo
11, cuando usted mira que habla acerca, pero eso sucedió en el capítulo 8, que fueron esparcidos, hermanos, y llegaron hasta Antioquía y predicaron y se convirtieron los gentiles. Y surge la iglesia apostólica y profética, donde el Señor dice: apartadme a Saulo o a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado o los he comisionado. Y Pablo se lanza a conquistar desde ese entonces a todo el pueblo gentil y fue constituido apóstol y predicador de los gentiles. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, dice, a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Ahí está. Pero ¿se da cuenta cómo Dios los forzó, hermano? Hermano, ¿cómo queremos hacer la voluntad del Señor? ¿A fuerzas o voluntariamente? ¿Sabías tú que el Señor te llamó para que sirvas a Dios? Y una de las formas que tú sirves al Señor es predicando. ¿Sabías tú que el Señor te llamó a ofrecerle culto al Señor? Y otra de las formas que tú sirves al Señor ofreciendo culto es no dejando de congregarte. ¿Sabías tú? Que cada culto es una oportunidad de prepararte, de recibir algo nuevo, de aprender algo nuevo, de acercarte a conocer un poco más a Dios. ¿Sabías tú que cada reunión es una oportunidad de conocer y servir al Señor, tal y como el Señor lo estableció? Pero hay muchos que necesitan que Dios les levante Saulos, perseguidores, hermano. Y yo aquí no comparto con tanta inmadurez de la iglesia, porque la iglesia se cambia de iglesia, como los miembros, a veces se cambian de iglesia pensando que allá van a solucionar sus problemas, y lo único que hacen es hacerse daño. Porque cuando una persona le quiere huir a Dios en el trato y en el trabajo, Dios le va a dar a una persona mucho más fuerte que la que estaba tratando de usar antes. Grábese bien eso. Dios nunca se equivoca. Dios le da pastores, ministros a la gente de acuerdo a su necesidad cuando viene el tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a concluir. ¿Qué hora es? Sí, ya vamos a concluir. El punto central de lo que se quiere decir, hermano, es que el evangelio tenía que salir de Jerusalén como el Señor les ordenó. Y para que esto sucediera, el Señor levantó un hombre que era un pedido o anhelo. Hermano, yo admiro a Saulo, le soy franco, pero el tipo era un asesino, pensando que de esa forma él servía a Dios, aunque estaba equivocado. Pero el hombre era capaz de matar. Espero que usted no llegue a ese nivel, ¿no? Por servir al Señor. Pero interpretémoslo espiritualmente hablando. ¿Es usted capaz de matar sus deseos de salir a vacacionar, visitar a la familia? ¿Es usted capaz de matar el tiempo, hermano, en la presencia del Señor? ¿Es capaz usted de invertir en su vida espiritual por amor a Dios, como lo hacía Saulo, que era capaz hasta de matar, pensando que así servía al Señor? Pero Dios se le apareció y lo tiró de su caballo, que ya hablaremos de eso, como hablaremos también de el ministerio de Felipe en Samaria en la próxima predicación o estudio que tengamos. Pero yo sí le quiero decir que cuando la iglesia se sienta, Dios levanta persecución, levanta a quien le persiga, y el cambiarse de congregación no le va a resultar en absolutamente nada más que en un daño propio, porque usted se va a estar dañando a usted mismo tratando de huirle a Dios, y Dios le va a proveer una piedra más grande a su zapato. Así es que rindámonos al Señor y hagamos su voluntad de servirle y adorarle, ofreciéndole culto, no dejando de congregarnos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el Señor levantó a un pedido o anhelo Saulo, pero lo hizo pequeño. Pablo fue el más grande de los apóstoles, a pesar que él decía que era el más pequeño. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos, y damos gracias al Señor en esta hora. Pasen los hermanos de alabanza. Yo sé que a veces para muchos los estudios son aburridos, pero los estudios son los que más, hermanos,
enseñan a la iglesia. A mí no me sirve de nada emocionarlo con gritos. Si no le enseño, no tiene sentido pararme aquí a predicarle. La iglesia tiene que ser reeducada, y en esta materia necesita mucho todavía. Necesita aprender a que tenemos que servir al Señor y adorarle y bendecirle, hermano. A eso nos llamó el Señor. El que es iglesia del Señor ama congregarse. El que es iglesia del Señor, hermano, ama servir a Dios. Ama, hermano. Si tú no lo amas todavía, no amas el servicio, no amas el congregarte, es porque no has entendido. No ha habido quien te explique tal vez la función, la comisión, la delegación que tiene la iglesia verdadera de Cristo. Nadie fue llamado para ser inútil en el reino de Dios. Nadie fue llamado para ser inútil. No importa la edad. Dios te llamó a una comisión, a un desarrollo en el cuerpo de Cristo, y debes de concientizarte de que debes de hallar tu función, que tal vez no sea predicar, tal vez no sea cantar. Yo he tenido personas que de repente me dicen: pastor, ¿por qué a mí no me deja cantar? Y les escucho la voz y digo: pues no, es que no la haces. No les digo eso, pero lo pienso, pues. ¿Me entienden? Como también no podría prestarles el púlpito a alguien que venga a decir disparates. Es importante que utilicemos bien el tiempo para edificar, para preparar, para formar a la iglesia en el camino verdadero del Señor. ¿De qué le sirve que venga alguien aquí y lo emocione y le diga cosas que simplemente las va a olvidar al salir de la iglesia, hermano? ¿De qué le sirve? Mire, yo soy una persona muy mala para repetir mensajes. Me gusta mucho estudiar, me ha gustado siempre estudiar, me ha gustado mucho leer. Gracias al Señor tengo esa virtud y esa pasión. Así es que nunca me ha faltado el qué hablar y el qué enseñar. Pero un día me invitó una iglesia local de aquí por el área de Tacoma y me dijo: pastor, ¿podría venir a ministrarnos en nuestra celebración de los 7 años de aniversario? Yo le dije a los pastores: con mucho gusto, hijo. Claro que sí. Un pastor que cuando no era pastor, yo conocí a su pastor y le formé a todos sus líderes, que ahora son pastores, sus líderes de él. Y le dije: con mucho gusto, hijo. Claro que sí, cómo no, sí voy. Y pues llegué a la iglesia, hermano, y prediqué mi mensaje. Hablé de un mensaje de iglesia camino a los 7, un mensaje que el Señor me habló hace tiempo atrás, del simbolismo del número 7, que es la iglesia que todo ministro espera. Es la Raquel, hermano, de Jacob. Pero cuando se da cuenta en la mañana temprano, que le abren los ojos, se da cuenta que tiene una iglesia visca, contenciosa, una Lea, porque Lea significa eso, contienda, desánimo, una iglesia desanimada. Y Jacob no trabajó 7 años por una iglesia visca, perdone que lo diga, una visión torcida, ni desanimada, que se la pase desanimada o que esté siempre contendiendo con todo el mundo sin entender cuál es realmente la función. Jacob trabajó por la hermosa, la bella, hermano, Raquel. Y Raquel significa oveja, y usted sabe que la oveja tiene la virtud de reproducirse. Entonces la iglesia camino a los 7 es que a los 7 años de un ministerio, el pueblo tiene que entender que es el que tiene que parir ovejas, parir ovejas, parir ovejas. Es el que se reproduce. Y se acercó uno de los obreros de ahí y me dice: pastor, me agarró así, me dice, así me dice: qué bonito mensaje, me dice. Ya lo había oído, me dice. Hace como 9 años lo oí, me dice. Y yo me quedé, hermano, pensando, porque casi nunca repito los mensajes, y esta vez se me ocurrió repetirlo, porque me consideré que es mi mensaje, es mío. No lo cloné de nadie, es mío. Yo lo elaboré, el Señor me lo dio a mí, y es justo que lo vuelva a compartir con otra iglesia en el mismo estado. Pero me llamó mucho la atención que ese varón
se acordaba de mi mensaje predicado 9 años antes. 9 años antes, hermano. Yo dije, Jesus Christ, that's amazing. Yo dije, porque eso es lo que yo busco. A mí no me interesa emocionar a nadie, ni que aplaude, que silbe, que chifle. Está bien, haga todo eso, pero me interesa sembrar y escribir la palabra de Dios en su corazón. Si usted entiende esto, el día de mañana va a ser como árbol plantado a la orilla de corrientes de agua que salta para vida eterna. Porque la misma palabra le va a engendrar vida, pasión, deseo. La gente no tiene pasión, no tiene deseo, porque no tiene palabra, no tiene semilla. No sé qué se ha hecho con esos corazones. Pero la iglesia del Señor necesita despertar y abrir los ojos de su corazón para que su entendimiento se abra y entienda que Pablo dijo claramente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son difíciles. Van a venir cambios. No se asuste que de repente se desate una persecución sobre la iglesia. Y yo la estoy esperando, hermano. Y no estoy hablando de la persecución tribulacionaria. No, yo estoy hablando de una persecución previa, donde Dios despierte a la iglesia para que la iglesia se levante a salir de su Jerusalén para ir a conquistar su Judea, su Samaria y hasta los confines de toda la tierra, cumpliendo así la comisión de la iglesia apostólica, que sigue siendo la misma el día de hoy. Levante sus manos al cielo, hermano. Alabemos al Señor, porque para eso nos congregamos y a eso venimos, a alabar al Señor y adorarle. Cantémosle al Señor y adoremos y démosle gracias. Dígaselo. Y el cántico de mi corazón has puesto en mí un cántico. Sí, Señor. nuevo. Vamos, hermano. Dígaselo con fuerza. Cántelo, hermano, porque para eso el Señor lo llamó. Usted no viene aquí a una religión más. La iglesia cristiana no puede ser una religión. Usted no puede decir, yo me hice cristiano y sigo haciendo lo mismo. El cristiano aprende a cumplir con su devoción y con su comisión. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor, aquí estoy. Recibe mi ofrenda, Señor, de adoración hoy. Pero también prepárate para recibir mi ofrenda de servicio. Prepárate para que mi servicio sea de excelencia. Prepárate, Señor, para ver mi ofrenda como un olor grato. Cuando yo te sirva, cuando yo cumpla con mi comisión. Yo te ofrezco un canto de amor. Levante su voz, dígale. Has puesto en mí un cántico nuevo. Dígale. Amén. Dígaselo. Vamos. Oh, amén. En mis labios hay adoración y un cántico de mi corazón. Levante su voz, dígale, has puesto en mí. Cántelo, pueblo, dígaselo al Señor. ¿Acaso no viniste a adorarle? Este es el momento donde le rindes culto y le das adoración al Señor, donde recibes la palabra, pero ofrendas tu alabanza. En mis labios hay adoración y un cántico de mi corazón. Sí, Señor. Gracias, Dios. cántico nuevo. Bendice, Señor, este pueblo. Has puesto en mí. Señor, levántalo para la gloria de tu nombre. Siembra tu palabra en su corazón. Siembra tu evangelio. Transforma sus mentes, Señor. Borra
la información pasada. de mi corazón. Permite, Señor, que sean páginas donde se pueda escribir tu palabra. Puesto en mí, En el nombre poderoso de Cristo. has puesto en mí canto de alabanza en mis labios. Hay adoración, Señor. Vamos, alábele, adórele. Y el cántico Cántesele. de mi corazón. Abra sus labios, hermano, y cántelo. Dígaselo. No importa, dígaselo otra vez. Cántico nuevo, Has puesto en mí puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón. Una vez más. Levante su voz. un cántico nuevo has puesto en mí, canto de alabanza. Gracias, Dios. En mis labios Oh, aleluya. hay adoración. Santo, te adoramos. Y el cántico Bendito. de mi corazón. Oh, amén. Gracias, Dios. Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dígale, Señor, gracias. Me has hecho parte de este ministerio tan glorioso. Me has hecho parte de este trabajo. Qué privilegio, Dios, poder sembrar en corazones tu palabra. Ni los ángeles tienen la autoridad de hacerlo, pero yo sí la tengo, Señor. Dígale al Señor, yo sí la tengo. Yo sí la tengo. Llevaré tu palabra y sembraremos en corazones este evangelio glorioso, donde tu palabra crezca y lleve mucho fruto. Aleluya. ¿Estás tocando un sol? Hoy traigo mi perfume. Dígale, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón. Dígale, delante de ti. ¿Se la saben? Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Aleluya. Los metí en conflictos. Démosle un aplauso al Señor fuerte. Amén. Yo sé que están capacitados los hermanos, pero a veces hay que practicar, ¿verdad?, los cantos y pues ni modo. No se preocupen, no es la primera vez que hago esto. Hermano, voltee con su hermano, dígale, prepárate, porque eres un comisionado del reino. Prepárate. No permitas que Dios levante Saulos. Prepárate, prepárate. ¿Lo sacaron? ¿Lo sacaste, hijo? Cántatelo. Bonito ahí. Pásale, hijo, para que vengas acá a ministrar. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. derrama tu corazón, Derramo mi corazón delante
solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, Derrama tu corazón. derramo mi corazón Sí, Señor. delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Dale tu mejor adoración a Él. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero Señor. verte sonreír. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias. Gracias por esa presencia maravillosa, Señor, que tú haces descender sobre cada uno de nosotros. Gracias. Es lo único que podemos decirte, Señor, por esas maravillas que tú haces en nuestras vidas. Te agradecemos, mi Dios, porque tú eres maravilloso con cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos llena, nos inunda por tu poder, mi Dios amado. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Una presencia maravillosa. Damos gracias a Dios por la palabra que nuestro pastor nos invita, nos incita, nos exhorta a que podamos salir de la comodidad en la que nos encontramos y por lo tanto podamos hacer aquello para lo que Dios nos ha establecido en este lugar, predicar su palabra, ¿verdad? Ya concluyendo, hermanos, estamos ya terminando el servicio. Damos gracias a Dios por aquellas personas que nos han acompañado a través de las redes sociales y los que estamos aquí. Les recordamos los anuncios. El viernes nos vemos aquí a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Y así a los que están fuera también les invitamos. Los que están cerca, si pueden acompañarnos, también es una bendición y un honor para nosotros. Vamos a orar para ser despedidos a nuestros hogares. Amado Dios, te damos las gracias por este momento que tú nos has dado, Señor, en que hemos podido, Señor, a recibir tu palabra, Señor, en la cual nos exhorta, Señor, que debemos salir de esa comodidad en la que hemos estado, Señor. Gracias, Señor, por usar, Señor, al pastor, Señor, en la enseñanza, Señor, el cual nos hace, Señor,
recordar que debemos salir de la ignorancia, Señor, en la que hemos estado, Padre, aprender y hacer uso de tu palabra y poder, Señor, predicar, Señor, este evangelio para que continúe siendo expandido, mi Dios amado. Gracias por cada uno de los que hemos estado hoy aquí, Señor. Gracias, Señor, por los de la alabanza, Señor, que nos llenan, Señor, de esas alabanzas preciosas, Señor, a cada miembro que ha estado en este lugar, Señor, y a cada una de las personas, Señor, que ha sido partícipe, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que nos despidas en paz y en armonía en nuestros hogares, en bendición, y que tú seas estando, Señor, con nosotros esta semana que ahora iniciamos, Señor, que tú nos guardes y nos bendigas cada día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así estamos despedidos, hermanos.